¿Por qué sucede esta relación entre las proyecciones? Si retomamos nuevamente el subespacio, tomamos ahora su complemento ortogonal. Entonces, el vector u me quedaría de esta forma. Este es u. El vector que tengo aquí sería la proyección de u en w, que tradicionalmente le hemos llamado w. Y la proyección en el complemento ortogonal pues sería esta, que tradicionalmente le hemos llamado w'. Bien, si yo calculo la distancia entre u y w, pues es igual a la norma de u menos w. Pero por álgebra de vectores sabemos que u es igual a w más w'. Entonces, u menos w, restamos a ambos lados w, pues me queda w'. Es precisamente esta resta la que se encuentra dentro de la norma de la distancia. Porque recuerden que la distancia la calculábamos así, la norma de un vector menos otro. Bien, eso quiere decir que la mínima distancia, una distancia mínima entre un vector u y un subespacio w, es la norma de un vector u menos su proyección en el subespacio. Esto es a lo que le llamamos el teorema de proyección. Bien, con el teorema de proyección es que precisamente estamos justificando que existe también el teorema de Pitágoras. Tomen en cuenta que podemos reescribir la distancia mínima entre un vector y un subespacio o el subespacio complemento ortogonal a partir de las proyecciones. Entonces, lo que tienen aquí en color rojo y lo que tienen aquí en color negro son exactamente lo mismo. Podemos reescribir este teorema de proyección de otra manera. Si yo quiero calcular la mínima distancia entre un vector u y un subespacio, pues esto es igual a la norma de u menos su proyección. Es lo que acabamos de comentar. Pero, de acuerdo a lo que vimos en el ejemplo anterior, pues esta vendría siendo la proyección de u en el complemento ortogonal del subespacio w. Si además quiero calcular la mínima distancia entre u y el complemento ortogonal, pues vendría siendo u menos la proyección de u en el complemento ortogonal, su norma. Y esto pues entonces vendría siendo la proyección de u en el subespacio original w. Entonces dense cuenta cómo se pueden intercambiar las proyecciones para calcular la distancia de un vector al subespacio. A final de cuentas, si yo sumo esta con esta, pues lo que me devuelve, aquí le voy a poner suma, lo que me devuelve es el vector u. Bien, entonces con esto pues ya podemos calcular la mínima distancia entre un vector u y un subespacio. Bien, tenemos este ejemplo en el cual tenemos el espacio vectorial P, tenemos el subespacio Q y nos preguntan quién es el vector f de x que pertenece a Q más cercano a g de x y cuál es la mínima distancia entre g de x y Q. En un momento vemos cuál es el producto interno.
aquí lo que nos están pidiendo es encontrar la mínima distancia entre g de x y q. Eso quiere decir que necesito la proyección sobre el complemento ortogonal, de acuerdo a lo que acabamos de comentar sobre el teorema de dimensiones. Adicionalmente, me pide quién es el vector más cercano en el subespacio Q al vector g de x. Entonces, si este es mi subespacio Q y este es el vector g de x, si calculo la mínima distancia obtendría este. Eso quiere decir que el vector más cercano es el que se encuentra a la mínima distancia. Y el vector que se encuentra a la mínima distancia, pues es este. Es decir, la proyección. Entonces, encontrar el vector más cercano, más próximo, que minimice la distancia, pues estamos hablando directamente de la proyección. Entonces, lo que nos piden en el primer inciso es la proyección. Lo que nos piden en el segundo inciso es la norma de G menos la proyección. O en otras palabras, la norma de G proyectado en el complemento ortogonal. Entonces, vamos a proyectar a G sobre Q. Hacemos la resta y calculamos la norma. Y ustedes van a calcular el complemento ortogonal y proyectarán G sobre ese complemento ortogonal para revisar los resultados. Bien, tengo entonces aquí al subespacio Q, tengo al vector g de x y tengo ya el producto interno, que en este caso es el que hemos definido de alguna forma de manera usual en polinomios. No es el producto interno usual en polinomios, pero como lo hemos utilizado mucho, podemos llamarlo de esa forma. Entonces, vamos a calcular la proyección. Ahora, Q tiene dimensión 1, entonces la base de Q solo contiene un vector. De tal forma que si yo doy el valor de m igual a 1, obtengo el vector x menos 1. Entonces la base solamente contiene el vector x menos 1. Pues bien, vamos a proyectar. Entonces, si tengo que la proyección de G en el subespacio Q es el producto interno de G con E1 sobre E1 producto interno consigo mismo en la dirección de E1. Y pues vamos a llamar a este vector E1. Bien, pues entonces hagamos la proyección. Entonces, me dice el producto interno de G con E1. De acuerdo a la regla del producto interno, debo evaluar los polinomios primero en 0. Entonces, evalúo g de x en 0. Me devuelve 1. Evalúo e1 de x en 0. Me devuelve menos 1. Más. Ahora evalúo el vector g de x en 1. Entonces me quedaría 3 por el vector x menos 1 evaluado en 1. Me queda 0. Sobre el polinomio x menos 1 evaluado en 0, pues ya dijimos que nos da menos 1. Por él mismo evaluado en 0, pues es menos 1. Más el vector x menos 1 nuevamente, pero ahora evaluado en 1. Entonces nos quedaría 0 por 0. Todo esto en dirección del vector x menos 1. Bien, pues ya tenemos nuestra proyección. La proyección de G en el subespacio Q vendría siendo 1 menos 1, 1 por menos 1, menos 1. Entre menos 1 por menos 1, pues es 1 por el vector x menos 1. Bueno, pues esta proyección nos quedó como menos x más 1. Entonces, el vector más cercano a G
en el subespacio Q es este. Ya tenemos la primera pregunta respondida. Muy bien, pues aquí tenemos entonces esa pregunta respondida. Vamos a encontrar la mínima distancia. Entonces, la distancia mínima entre el polinomio g y el subespacio q, pues tiene que ser igual a la norma de g menos su proyección en el subespacio w. Bueno, entonces calculamos la norma. El polinomio g, recordemos que era 2x menos 1 menos el polinomio proyección, que es f de x, menos x más 1. Bien, entonces esta resta me quedaría como la norma de 3x menos 2. Vamos a calcular entonces la norma para este vector, la norma de 3x menos 2 bajo el producto interno que habíamos comentado. Entonces el producto interno de 3x menos 2 con 3x menos 2 es el polinomio evaluado en 0. Me queda menos 2 por menos 2. Más el polinomio evaluado en 1. Me queda 1 por 1. Y entonces esto es 5. Por lo tanto, ya podemos decir que la distancia mínima entre la función, entre el polinomio g de x y el subespacio q que estamos trabajando, pues es raíz de 5. Les invito a que ustedes calculen el vector más cercano a g de x y la mínima distancia a partir de la otra expresión del teorema de proyección, es decir, la mínima distancia entre el polinomio g y el subespacio q es la norma de la proyección de g en el complemento ortogonal, en este caso es de q. Bien, en la próxima videolectura vamos a aplicar la proyección a dos procesos importantes. Uno, que apenas lo van a conocer, que se llama el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, y el otro ya lo conocen, es el método de mínimos cuadrados.